¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva cita con el resumen de la actividad parlamentaria que esta semana ha pasado por el debate del Estado de la Nacionalidad, uno de los plenos más importantes de la Cámara y en donde el presidente de Canarias ha reivindicado un gobierno con grandes acuerdos y consensos. Entre los temas destacados de su discurso, la vivienda, la sanidad y, cómo no, la crisis migratoria que vive el archipiélago. Enseguida abordamos este asunto, pero antes vamos con otras cuestiones que también han sido noticia en la Cámara Regional. Los grupos parlamentarios responden al discurso del presidente, mientras que desde la oposición califican de planas y sin novedades sus propuestas. Los grupos que apoyan al Ejecutivo consideran que ha sido un mensaje esperanzador y han echado en falta las menciones a los presuntos casos de corrupción. La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, asegura que el objetivo del debate de la nacionalidad debe ser la transparencia y el consenso en el diálogo. Este primer debate que preside cuenta con nuevos elementos inclusivos como el subtítulo de todas las intervenciones. Esta semana conoceremos el lado más personal de Lucía Fuentes, natural de Tenerife pero diputada por la Isla del Hierro. Como viene siendo habitual, le hemos preguntado sobre sus gustos musicales, gastronómicos, qué tipo de literatura suele leer y, como no, de lugares indispensables para visitar. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no llegó a agotar las 2 horas con las que contaba para explicar su discurso, unos 75 minutos en los que hizo un diagnóstico de la situación social, económica y política de Canarias. 8 meses de gestión del Ejecutivo que preside, que entre otras cosas ha tenido que hacer frente a la crisis migratoria. Este gobierno ha venido a cambiar las cosas, a hacer que las cosas sucedan, a ser parte activa e impulsora de los cambios que necesita Canarias y de las soluciones a los problemas de la ciudadanía. Y queremos hacerlo alcanzando grandes acuerdos y consensos. Hemos aprobado 3 decretos para la isla de La Palma. Un decreto para cambiar la realidad de la vivienda en las islas. Hemos cambiado la tendencia de las listas de espera sanitarias y por fin bajado las de dependencia. Hemos garantizado de nuevo la gratuidad del transporte público en guaguas y tranvías. Y asumimos que es posible una nueva realidad para el alquiler vacacional, poniendo en marcha la redacción de una nueva ley sin miedo a abrir debates, que son necesarios para conseguir hacer realidad el futuro que queremos para esta tierra. Plan Canario de Vivienda, aprobado por este Parlamento por unanimidad la legislatura pasada. Solo contempla la construcción de 2.000 nuevas viviendas en 4 años. La demanda actual es de 25.000. Los números hablan por sí solos. El turismo debe tener un protagonismo propio. Y además debe hacerlo asumiendo el papel de liderazgo que tiene en nuestra economía y haciendo partícipes de sus logros históricos de facturación y crecimiento a toda la sociedad. Y, por supuesto, señorías, también subiendo en el sector los salarios. Hay que atender a estos chicos de la mejor manera posible, de la manera que se merecen. Y, por lo tanto, no se puede mirar para otro lado como han hecho muchos durante mucho tiempo. Este Gobierno entiende que debe plantarle cara al machismo en todos los frentes posibles, con la colaboración de toda la ciudadanía y de toda la Administración. Está más que demostrada y no hay ninguna justificación para que se nos hurte nuestro derecho a marcar el rumbo que queremos para las islas, ni en materia de costas ni en ninguna otra. Como viene siendo habitual, el discurso nos ha dejado titulares, propuestas como el proyecto de ordenación turística con una ley de alquiler vacacional o la creación de un observatorio regional para afrontar otro reto, el demográfico. 1 hora y 8 minutos de discurso en el que el presidente ha hecho anuncios. Canarias cambiará su ley de ordenación turística, una norma de hace 29 años que tiene que actualizarse, dijo, para dar seguridad a la inversión y al trabajo. Es obvio que necesitamos ordenar, revisar y modificar el marco legislativo. Y lo vamos a hacer empezando, como les dije, por la ley de alquiler vacacional que entrará próximamente en esta Cámara. Pero para retos, el demográfico, Canarias creará un observatorio regional y convocará por primera vez una conferencia de presidentes insulares con este motivo. Impulsar junto a los cabildos insulares un pacto para promover un desarrollo territorial y poblacional equilibrado, justo y sostenible. Y ante esta inusual temporada meteorológica y con un alto riesgo de incendio forestal en pleno invierno, Clavijo ha anunciado también la activación preventiva del Infoca. Y hay que adelantar algunas medidas de restricción en el acceso y actividades a nuestros montes, además de promover los trabajos de limpieza y autoprotección, especialmente en las zonas de interfaz.
En materia sanitaria, Clavijo ha anunciado la creación de 2 centros para tratar trastornos de la conducta alimentaria y el cambio de modelo en atención primaria, con la puesta en marcha de la historia clínica única, compartida con hospitales, y la contratación de más personal para los centros de salud. En materia económica, propone continuar con la rebaja de impuestos. Pero para ello debemos despejar antes 2 incógnitas: los presupuestos generales del Estado, la regla de gasto y la condonación de la deuda. El Gobierno propone además trabajar en un gran acuerdo de la productividad. Los primeros en responder al discurso del presidente fueron los grupos parlamentarios de la oposición. Desde el PSOE se ha criticado los recortes y retrocesos en derechos de estos primeros meses. El Grupo Nueva Canarias ha calificado el balance de esta legislatura de desalentador y desde Vox se ha denunciado el fanatismo que dicen el Gobierno demuestra por la Agenda 2030. Nuestra convicción es que las cosas se hicieron razonablemente bien. Pero si alguien, en la esfera pública o privada, quiso aprovecharse de esa fragilidad para lucrarse, que lo pague con todas las consecuencias. Yo he querido que todo el espectáculo lamentable que estamos viendo y viviendo no manchase este debate y jamás pensé que fuese usted precisamente el que viniese a hablar de esto hoy aquí. La preocupación de hace 8 meses es hoy una angustia, señor presidente. La incertidumbre es hoy una desesperación. La realidad es que nada está mejor de hace 8 meses. Es el resultado de una política que está a la vista. Recorte, retroceso y desigualdad. Nunca ha habido antes tan ricos en Canarias y tantos pobres. Y esa es la herencia. Son el gobierno ustedes más desmesurado de la historia de esta tierra. Incluso antes de su investidura, ya conocíamos la estructura, la dimensión de un gobierno que creció como nunca. Usted habla de un gobierno desmesurado. Bueno, los calificativos será lo que le tocan. Pero mire, es que había evidentemente una consejería nueva. Nos comprometimos a poner la viceconsejería de formación profesional. La madre de todas las promesas electorales, la rebaja del 7 al 5% del IGI, luego no se cumple. Ya le he dicho que los impuestos los hemos bajado, no lo que nos gustaría. Pero ahora también nos critica por no bajar los impuestos. Aclárese, señor Campos. Fue usted el autor intelectual de la ley del suelo, aquella que venía a resolver el problema de que los planes generales no salían adelante y que con ella sí. Ha funcionado. Y tanto que ha funcionado que ustedes ni la cambiaron. En estos ya más de 8 meses de legislatura no se ha logrado revertir la situación que su gobierno heredó del PSOE y sus socios. Canarias se mantiene a la cola en prácticamente todos los epígrafes económicos y sociales medibles. ¿Nos va a apoyar en la regla de gasto que se haga justa con Canarias? ¿Nos va a apoyar en la condonación de la deuda, que sea razonable? ¿Nos va a apoyar o apoyaría esos presupuestos generales del Estado si contemplan la Agenda Canaria y son respetuosos con el REF? Abogamos por una ley de violencia doméstica que incluya todos los tipos de violencia en el ámbito familiar, todos. Recordemos, señorías, que la violencia no tiene género. Este Gobierno no va a dar ni un paso atrás en la erradicación de la violencia machista y, por supuesto, en las políticas de igualdad. La inmigración debe ser legal, debe ser controlada y que venga a nuestro país a adaptarse, respetar nuestras costumbres y a trabajar. Respuesta al fenómeno migratorio, que todos podríamos estar de acuerdo que lo que tiene que ser es regular y reglada, no va a ser levantando muros. La segunda jornada del debate fue el turno para los grupos que apoyan o forman parte del Ejecutivo, una jornada en donde se elevó el tono del discurso por las referencias al trabajo realizado por el anterior Ejecutivo. El criterio de solidaridad aplicado por el Gobierno de España en la acogida de menores migrantes no ha resultado efectivo. Y Canarias no puede soportar en exclusiva el peso de ser frontera sur de Europa. Podamos hacer el cambio normativo de la Ley de Extranjería o del Código Civil para que la distribución de los menores, de los niños y las niñas inmigrantes sea con carácter inmediato y podamos garantizarles un futuro y dejar de vulnerar los derechos humanos. Resulta que el PSOE nos saca supuestos informes que manejaba el Gobierno, en los que incluso avalaba la medida para Lanzarote y Fuerteventura. Señorías, si para ustedes la verdad tiene valor, tengan la vergüenza y no mientan más sobre este asunto. Teniendo en cuenta en Canarias más de 6 ceros energéticos y a pesar de las numerosas advertencias, el Gobierno de Canarias apenas desarrolló actuaciones en este sentido, con una falta de inversión de más de 2.500 millones de euros en los últimos 10 años. El mejor ejemplo lo hemos visto con la Consejería de Transición Ecológica, donde de esos fondos de recuperación tan solo se habían ejecutado un 8% de los más de 500 millones de fondos que habían. Y ahí
sin críticas al anterior Ejecutivo, porque la situación es compleja cuando llegamos, pero tampoco queremos ocultar que nosotros vamos a hacer todo lo que podamos, pero no tenemos las garantías de llegar. Canarias ha cerrado sus cifras con menos parados, un dato que mejora y que nos hace ser optimistas, pero que no puede dejarnos satisfechos. Mejorar la riqueza, mejorar los salarios, hacer una revisión fiscal, no se reprochen, claro que hay que bajar el IGIC. Es cierto que España, con la integración de otros países en el seno de la Unión Europea, de aquella que éramos 13 y que ahora somos 27, pues evidentemente ha dejado de recibir recursos. La renta familiar se está alejando de la media española y europea y todo esto está ocurriendo mientras funciona razonablemente bien la venta de los servicios turísticos. El profundo agradecimiento al pueblo reño, mi pueblo, por su admirable y ejemplar comportamiento durante todos estos últimos meses. He venido hoy aquí también a recordarnos que esos niños que tienen 8 años ahora tienen derecho a un futuro mejor, al igual que esos migrantes que deberían estar jugando a la pelota en vez de salir de pateras llenas de agujeros asustados. No volvamos a levantar muros entre nosotros, ni por el combustible, ni por cualquier otro asunto. Si lo hacemos, pondremos en riesgo este proyecto común que es Canarias, debilitando aún más nuestra posición ante España. No podemos empezar a mirarnos otra vez las islas de reojo. Señorías, algo habremos hecho mal en Canarias por estar ahora mismo en los mismos problemas que hace tantos años. El debate de la nacionalidad finalizaba con la votación de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios, una sesión que ha servido para que cada formación posicionara su punto de vista sobre estos 3 días de debate en la Cámara. La tercera jornada de pleno comenzaba con las propuestas del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, solicitando más autogobierno, turismo sostenible, bonificación del combustible para Lanzarote y Fuerteventura y con una denuncia de su diputada por la ausencia de mujeres durante el debate. Esto, señoría, no ha sido el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, no. Este ha sido el debate sobre el estado de la nacionalidad de los canarios, porque las Canarias hemos sido expulsadas del debate. Los grupos que apoyan al Gobierno, la agrupación Erreña Independiente y la Asociación Socialista Gomera han destacado el consenso para que las propuestas presentadas representen a todas las islas. Hay un modo canario de hacer política y en el debate de la nacionalidad, es donde se ve que hay un modo canario de hacer política, porque podemos llegar a acuerdos, podemos hablar todos en los mismos términos propositivos y positivos. Por mucho que nos empeñemos en destrozarnos políticamente unos a otros, todo ese tiempo que perdemos no solo lo perdemos nosotros, sino que se lo estamos haciendo perder a la ciudadanía canaria. Los grupos que forman el Gobierno expusieron sus retos, objetivos con críticas a la gestión del anterior Ejecutivo. Y lo último que nos hemos enterado, también el caso Coldo, donde dirigentes socialistas llamaban a presidentes de gobiernos autonómicos para que comprasen mascarillas a empresas amigas para llevarse comisiones en los horarios públicos. Otra Canarias es posible. Y lo es porque, tras escuchar el balance de estos 8 meses de Gobierno, ahora sí podemos decir que es una gestión basada en hechos, en trabajo y en cambios perceptibles. Desde Vox han propuesto derogar asuntos que tienen que ver con la Agenda Canaria 2030, mientras que desde el PSOE sus propuestas han cuestionado los avances puestos en marcha por el Gobierno regional. En el ejercicio con el mayor presupuesto de la historia de Canarias. Un incremento de 1.100 millones de euros, llegada de fondos europeos excepcionales. Faltaría más que no hubiera ningún avance. Que usted sea la última vez que utiliza la palabra trama para referirse al Partido Socialista en Canarias, porque no hay ninguna persona del Partido Socialista en Canarias imputada o investigada por la compra del material sanitario. Las propuestas votadas en 16 bloques obtuvieron el respaldo en 11 de ellos, mientras que fueron rechazadas las incluidas en 4 bloques. La primera de las 3 jornadas del debate de la nacionalidad nos dejaba imágenes curiosas, desde la llegada del diputado más madrugador, la expectación que genera esta cita, con más de 80 profesionales acreditados, o el meticuloso trabajo del personal de la Cámara para que todo transcurriera sin incidentes. Primera hora de la mañana y el silencio impera
En todo el hemiciclo y entre tanto escaño vacío, el diputado socialista Manuel Abrante, el más madrugador por segundo año consecutivo, jornada frenética para los trabajadores del Parlamento. Es un día de máxima concentración y de máxima comunicación entre todos los servicios de las cámaras. Por eso se pone todo a punto, incluido el sonido, con un objetivo. Esperando que todo salga bien y que sea fluido. Poco a poco comienza el goteo de diputados y los sillones empiezan a llenarse de maletines mientras los medios de comunicación trabajan con más de 100 personas acreditadas para cumplir con la cita, entre ellos un amplio despliegue de esta casa Radio Televisión Canaria. Buenos días, Patricia, desde aquí esta sala de las presidencias del Parlamento de Canarias. A sus 94 años de edad y presente cada día en el Parlamento, el fotógrafo Trino Garriga tampoco ha querido perderse esta cita. ¿Cuántos debates como este ha estado? Bueno, desde el primero. Desde el primero. Pero ese es el problema. Claro. Toda la vida. Pasan las horas y la actividad incrementa dentro y fuera del edificio. Llega entonces el presidente de Canarias, que orgulloso muestra sus calcetines de Darth Vader para que la suerte le acompañe. Primer debate del estado de la nacionalidad canaria de la legislatura. La nueva tecnología ha traído que ya no hay tanta documentación como la que se manejaba, ahora se maneja todo muchísimo más por las tablets y también se cambiaron los protocolos de acceso a la Cámara. En el que se recuperan, por ejemplo, las acreditaciones previas a la pandemia de la COVID-19. Fernando Clavijo se introduce en el hemiciclo, saluda a los compañeros de bancada y a la oposición y los gráficos apuran a realizar sus envíos de la sesión. Entre las anécdotas del debate está la de los diputados y diputadas que asistían por vez primera a este pleno de estas características. Son los parlamentarios noveles, entre los que están los más jóvenes de la Cámara y que afrontaban esta cita con nerviosismo, pero también con ilusión. Viven por primera vez un debate sobre el estado de la nacionalidad canaria y lo hacen desde dentro, desde su escaño. Tienen grandes expectativas. Ver si puede haber algún anuncio, que se suelen reservar para días como estos, entonces estamos todos impacientes por ver si en este caso el presidente Fernando Clavijo da algún anuncio importante. El debate consideramos que es una evaluación que es necesaria porque ya llevamos 8 meses calentando motores y es una primera evaluación que debe de servir para no alejarnos de ese objetivo que es lograr la prosperidad. Con el paso de los años, verme hoy, ser partícipe y estar hoy, incluso poder dirigirme a los ciudadanos, poder contribuir, hablar desde la tribuna, pues te diría que era algo impensable. Pues aquí están y así lo viven por primera vez. Los diputados noveles nunca imaginaron que iban a ser parte activa de este debate. Y no, la verdad es que nunca había soñado o había pensado que esto era algo alcanzable. Estar en el Parlamento de Canarias es un honor. Primero porque representas a tu isla, en mi caso Lanzarote y La Graciosa, y además porque aquí se debaten los problemas del día a día de Canarias. En su caso no solo se estrena, sino que además es la diputada más joven del hemiciclo. Que salgan también cosas constructivas, ¿no? Que no sea solo el debate, solo la crítica, sino que también pues lleguemos a acuerdos y que participemos toda la Cámara. Han participado en plenos, en comisiones, pero nunca antes en un encuentro de este nivel. Junto a los veteranos, que sí que tienen experiencia, escriben una página más en su bagaje como diputados parlamentarios. La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, también se ha estrenado en el debate de la nacionalidad y lo ha hecho con un claro objetivo que pedía a todos los grupos parlamentarios: transparencia y un debate sosegado que, aunque abordara los temas nacionales de actualidad, fuera con diálogo correcto y propio de un Parlamento. Pero es verdad que este debate es un debate muy importante, porque es verdad que mientras que la del presupuesto el Gobierno plantea un poco cuáles son sus actuaciones e iniciativas gubernamentales, sí que es cierto que aquí el Gobierno lo que hace es dar cuenta. Pero yo, como presidenta del Parlamento, pues en primer lugar transparencia. Yo creo que la transparencia debe ser el valor fundamental en este tipo de debates, en las que el Gobierno sea capaz de notificar, de comunicar a los ciudadanos qué se ha hecho en estos 8 meses y cuál es la realidad política autonómica. No sería un Parlamento sano si se ocultara parte de la realidad política española o parte de la realidad política canaria. Por supuesto que hay que hablar de las cosas positivas que conforman nuestra realidad autonómica y nacional, y también las cosas negativas. Los ciudadanos tienen que conocer las dos caras de la moneda. Pues precisamente un hecho que no ha pasado desapercibido es que entre los portavoces de los grupos parlamentarios no hubiera ninguna mujer. Los expertos en igualdad consideran que es un claro ejemplo de brecha de género con presencia de diputadas, pero a las que no se les da voz, aparte de ser, dicen, un mal ejemplo para las niñas que siguen sin tener referentes en las mujeres.
Ninguna voz de mujer se ha escuchado dentro de la Cámara Regional en estos 2 días. ¿Sintomatología o casualidad? Esos minutos de publicidad impagables, porque se les va a ver debatiendo, son todo hombres. Esto puede parecer casual, pero no lo es. Esto es volver a reforzar el estereotipo de que las mujeres no son aptas o no tienen la palabra para la voz pública. Cuando hay pleno del Parlamento sí, porque toman las comisiones y demás, pero en un debate tan importante como este, que es fundamental, no vemos voces femeninas. Y van más allá y afirman que no es una cuestión de paridad, es una cuestión de derecho. Reforzar los estereotipos de género de que las mujeres no son capaces, no son buenas oradoras, no son buenas políticas. En ninguno además de los partidos, que es lo que puede ser más sintomático y más grave de la regresión que estamos sufriendo, han caído en la cuenta. Sin embargo, la presencia de mujeres, si se hace un recorrido histórico en el Parlamento de Canarias, sí ha ido en aumento. A día de hoy hay 34 diputadas frente a 36 diputados y la presidenta es una mujer. Siquiera los sistemas de cuotas hacen que las mujeres estén en primera línea, ¿no? Seguimos sufriendo un techo de cristal y un suelo pegajoso. No sé si en general se podría decir algún partido en Canarias estaría dispuesto a que una mujer lo liderara, ¿no? De hecho, la tarea pendiente es tener una presidenta de Canarias. Si nos fijamos en el resto del país, la actividad parlamentaria esta semana también ha venido marcada por el anuncio de un adelanto electoral en Cataluña, la ley de amnistía y el supuesto caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunitat de Madrid. El resultat de la votació són 68 vots a favor, 67 en contra i cap abstenció. El ple acorda el retorn del projecte de llei i és rebutjat. La voluntat del govern, atès el resultat que acabem de conèixer ara, és retirar el projecte de llei de mesures. I per continuar mirant el futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Catalunya. I també que fos una llei d'aplicació immediata. Ara sí. Y para restaurar la justicia allí donde ha prevalecido la injusticia. Acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación. Lo que tiene por delante no es una legislatura, es una agonía de un presidente que se mantendrá si Puigdemont quiere. A su pareja parece que le pareció insuficiente y por eso defraudó 350.000 euros a Hacienda. Y además me recuerda a cuando usted tuvo que utilizar la foto del pato muerto, con la mascleta aquella, para echarme a mí la culpa. Es que es falsa hasta cuando pone fotos. Usted mintió. Esto sí que es salvaje. Su mentira y el fraude que rodea cada vez más a su figura. Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. Buscan desestabilizarme desde mi destrucción personal. Esta semana vamos a conocer el lado más personal de Lucía Fuentes. Ella es diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, natural de Tenerife, pero reside en El Hierro, donde es diputada por esa isla, y con ella hemos hablado de gastronomía, de literatura y, cómo no, de sus gustos musicales y los recuerdos de su infancia. Tuve la suerte de conocer a mis 4 abuelos y si bien pues eran bastante jóvenes, fallecieron todos siendo yo una niña, por lo que le doy especial valor a cualquier recuerdo que tenga que ver con ellos. Yo tenía una abuela de Mallorca, uno del Hierro y 2 de La Gomera, de un caserío muy chiquitito que se llama Taguluche, y ahí nos reuníamos toda la familia, las 4 generaciones, siempre a finales de agosto para las fiestas, y tengo pues esos recuerdos especiales con mis tíos, mis primos, mis abuelos, mis bisabuelos. Ahora mismo estoy entre 2 libros, uno de una pareja sueca que compró una casa en el Pinar y pasan temporadas aquí y han escrito un libro, una novela sobre una casa en el Pinar. El libro traducido se llama La casa al final del mundo, y un libro que me marcó mucho, también a lo mejor porque lo leí siendo todavía una niña y no es porque esté ahora de moda La sociedad de la nieve, fue el de Viven.
A nivel nacional siempre mi favorito ha sido Mecano, todas las canciones de Mecano, y a nivel internacional Queen, Bohemian Rhapsody es mi favorito. Como me levante ese día, pues a lo mejor me apetece una ensaladilla, o te digo que comida hindú, o tailandesa, o china. Me gusta probar siempre cosas nuevas y entonces depende del ánimo en el que esté ese día, te diría que un plato u otro. Yo nací en Santa Cruz, pero me crié en Adeje y aunque no es uno de esos sitios que recomendaría a un turista visitar, pero sí que creciendo entre hoteles, subir a lo alto de Torbiscas de noche y ver todas esas luces de las Américas y los cristianos es como la única forma de encontrarle algún tipo de belleza a la masificación hotelera que tenemos en el sur de Tenerife. No tolero las mentiras y por ende una virtud que valoro mucho es la honestidad. Y entre mis preferidos para visitar en mis próximos viajes estarían Canadá y Australia. Esta semana se ha inaugurado en el Parlamento una muestra del artista Carlos González, fotoperiodista y pintor que reúne una veintena de obras con retratos de mujeres que miran directamente al espectador. Asia, mirada de mujer, así se titula, y podrán verla en la sala de exposiciones de la Cámara Regional hasta el próximo 22 de marzo. Que empezó con una actriz que tengo aquí detrás, que se llama Aiko, hija de inmigrantes japoneses, y a partir de ahí, pues bueno, uno detrás de otro, hasta los 22. Es que todo lo que pinto son retratos de mujer. El 95% son retratos de mujer y en esta ocasión pues se lo dediqué a la mujer coreana. Personajes reales que han existido, otras que existen y otras que son producto de mi imaginación. Y cada una de ellas tiene una historia que te cuenta. O sea, al lado del cuadro tienes una cartela con su historia, ya sea real o inventada. Y con estas imágenes nos despedimos hasta la próxima cita, que será como siempre dentro de 7 días aquí en Televisión Canaria.